En los últimos tiempos hemos estado viviendo una situación verdaderamente extraña, extraordinaria, que ha hecho, en definitiva, como una de las cosas muy evidentes, que aflorara algo que nos había pasado desapercibido o habíamos ignorado como seres humanos, como sociedad, y son los problemas mentales. Ahora se habla a todas horas de los problemas de los adolescentes, de los preadolescentes, de personas adultas también, que difícilmente se solucionan con los métodos habituales. Este sería un papel importante en el que nos podría ayudar la endocrinopsicología. Yo soy Eduard Gasset y bienvenidos a mi canal. Suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle al like para que este vídeo pueda ser visto por más personas. Tal y como decía en esta breve introducción, la importancia de la endocrinopsicología se ha hecho manifiesta en estos tiempos quizás más que nunca, por el hecho que estaba comentando de la aparición de muchos problemas mentales. Algunos lo relacionan con el encierro del COVID o estas cosas. Pero más allá de esto, las enfermedades mentales siempre han existido, y así como todo tipo de dolencias de las que nos ocupamos a través de la endocrinopsicología. Antes de entrar en el tema de explicar qué es esta ciencia, creo que es imprescindible, un honor verdadero, hablar de a quién le debemos la creación y la investigación que hizo posible la aparición de la endocrinopsicología. No es sino al doctor Jean Gauthier de Burdeos, Bordeaux, Francia, que nació en el año 1891. Esto que nos parece una edad, un tiempo muy remoto, en realidad es antes de ayer de donde estamos ahora, porque estamos viviendo aún con muchas cosas dentro de lo que son nuestros avances más rabiosamente actuales y tecnológicos que arrancan en este tiempo, como puede ser la física cuántica y otras cosas que nos han catapultado directamente al futuro. Jean Gauthier nació dentro de una familia, una saga de médicos. Su padre era médico, su abuelo también. No sé hasta cuántas generaciones habían estado manteniendo esta tradición. El caso es que cuando nació Gauthier, nació y se vio al cabo de poco tiempo de haber nacido con un retraso considerable. Él empezó a caminar, a andar más allá de los 2 años y a hablar prácticamente a los 4 años. Y es porque en aquel tiempo aún la endocrinología no era conocida, no era una ciencia médica que estuviera al abasto, y por lo tanto no sabían, incluso su padre, que era médico, que el pequeño Jean tenía un problema de hipotiroidismo profundo, un hipotiroidismo de nacimiento, por lo tanto. Eso le llevó a un retraso en cuanto al aprendizaje, solamente en las cuestiones motoras o las cuestiones de habla, que son muy importantes, sino también en el aprendizaje, porque en la escuela tenía dificultades para memorizar, de atención, toda una serie de cosas que son muy necesarias. Aparte de esto, tenía incluso unos rasgos como orientales, podríamos decir mongólicos, porque sabemos como anécdota que sus primitos le llamaban Lepekín, el habitante de Pekín, que es una persona que tiene los ojos achinados, mongólicos de alguna forma. Y es porque, tal y como él luego en su obra manifiesta, era prácticamente un presubnormal. Caramba, pues no sé si empezamos muy bien con este doctor, que es el que nos va a aportar cosas tan interesantes, pero os aseguro que así es. Por este motivo, cuando llegó el momento de seguir la tradición familiar, se plantearon, supongo, muy seriamente si la Facultad de Medicina de Burdeos era el mejor sitio para un muchacho que había seguido con dificultad las formaciones más elementales en el colegio. De hecho, él era como una especie de freno de mano para los demás compañeros de clase, pues el profesor no podía adelantar todo lo que hubiera querido porque el Jean Gauthier no seguía las lecciones.
Él de todas formas se esforzó muchísimo, desarrolló un carácter inflexible en este sentido y aprendió toda una serie de juegos mnemotécnicos para fortalecer de alguna forma su ridícula, podríamos decir, memoria. Más allá de esto, aceptó el reto y fue a la Facultad de Medicina. Allí supongo que se encontró francamente fuera de lugar, pues a nadie le es indiferente el esfuerzo que representa estudiar una carrera como la de medicina. Allí tuvo que recurrir en cantidades ingentes al café para despertar un poco su inteligencia. Entonces, ¿qué pasó como para que Jean Gaultier tuviera luego, al cabo de poco, esta gran importancia que quiero poner de relevancia aquí? Fue cuando a principios del siglo XX, en la primera década del siglo XX, nació una nueva ciencia dentro de lo que era la medicina más tradicional, más convencional, que fue la endocrinología. Esta endocrinología también empezó a enseñarse en la facultad donde estaba Gautier, y allí por primera vez le hablaron de la tiroides. Entonces, con esta información que recibió, él empezó a tomar por su cuenta extracto de tiroides. ¿Y qué era esto del extracto de tiroides? Pues entonces no había medicación de síntesis como podemos tener ahora en cualquier farmacia, sino que eran productos más naturales o productos que se obtenían directamente de la naturaleza. En este caso eran extractos que se sacaban directamente, se obtenían directamente de glándulas de animales. Podemos pensar, por lo tanto, que el extracto de tiroides pertenecía a una tiroides de un animal, normalmente un becerro, al cual se disecaba esta tiroides y luego se hacía un extracto hidroalcohólico. Él empezó a tomar este extracto de tiroides más allá de la recomendación del propio fabricante, pero Gaultier ya sabía que él siempre tenía que hacer más que los demás. Allí donde los demás necesitaban una hora de estudio, él igual necesitaba 10. Entonces, aquel producto que el fabricante decía, yo qué sé, de tomar 10 gotas, él tendría que tomar 20 seguro. Si decía 2 veces al día, él tendría que tomar 4. Así lo hizo, fue aumentando la dosis y llegó un momento en que pasó algo increíble totalmente. Si queréis saberlo, os lo voy a decir ahora mismo. De pronto, aquel cerebro de Gaultier, aquel cerebro que estaba embotado, se le llama cretinismo al estado este en el cual él estaba, de no aprendizaje, de falta de memoria, de no estar atento, etcétera, etcétera. De este cretinismo, este cerebro de Gaultier pasó a ser un cerebro totalmente iluminado, genial. De pronto, aquel que había entrado en la facultad siendo, un imbécil, de pronto resultó que se transformó en un genio. Gracias a esto, él terminó los estudios de medicina y además tengo constancia de que terminó con una mención especial y que sus trabajos de final de carrera fueron considerados como un ejemplo de investigación científica. Caramba, aquella persona que había empezado, que nació con este hándicap importante y que había empezado sus estudios con un retraso alarmante prácticamente respecto a los demás compañeros, resultaba que acababa por delante de todos los demás y con unas capacidades que nunca hubiera imaginado. Eso tomando el extracto de tiroides. Esto le llevó que una vez ya era el doctor Jean Gaultier, se estableciera en Burdeos y quisiera investigar un poco más de por qué esto estaba pasando, porque se sabía muy poco aún sobre las glándulas endocrinas, sobre las hormonas, y él estaba muy interesado por saber cómo se había producido este cambio. Por lo tanto, empezó a emplear extractos no solamente de tiroides, sino de hipófisis, de tiroides, de suprarrenales, incluso de gónadas, con pacientes suyos. Y fue observando los cambios profundos que se producían, no solamente a niveles fisiológicos, sino también a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de carácter, a nivel que, por ejemplo, si él daba el extracto de tiroides por una persona que estuviera cansada o que estuviera también con déficit de atención o de memoria, como él mismo le había pasado,
De pronto esta persona decía, doctor, esto me ha ido muy bien, estoy mucho mejor en este sentido, pero es que aparte yo tenía problemas circulatorios y han desaparecido. Yo tenía problemas digestivos y han mejorado mucho. Yo tenía problemas de insomnio y ahora duermo maravillosamente bien. Entonces Gautier empezó a descubrir que la tiroides tenía una implicación mucho más grande de la que se había observado hasta aquel momento. Este fue el inicio de todo este trabajo del doctor Gautier, este interés, estos cambios que él veía cómo se producían y empezó a leer todo lo que le llegaba en el mundo que se escribía sobre la endocrinología. ¿Por qué? Porque esta nueva ciencia parecía que estaba rebatiendo algo que se consideraba un principio, un pilar fundamental dentro de lo que era la medicina llamada científica, y era que se daba por supuesto, como seguimos pensando hoy día, de que el sistema nervioso, de que el cerebro era el responsable de todo y era donde íbamos a encontrar la respuesta a todas las cosas que sucedían de bien o de mal en el ser humano. Por lo tanto, el hipotálamo, el sistema límbico, el tálamo, etcétera, etcétera, el cuerpo calloso, etcétera, etcétera, aquí tenía que estar la respuesta. Pero resulta que sin tocar nada de esto, solamente dando extractos glandulares, el doctor Gautier empezó a descubrir los cambios profundos que se producían. Este es el inicio de la endocrinopsicología. Hoy voy a llegar hasta aquí, hasta este inicio. De todas formas, no me quiero ir de este vídeo sin dar una razón de por qué la endocrinopsicología. Hasta ahora parece que solo hemos hablado de la endocrino, de los extractos incluso que el propio doctor Gautier tomó para solucionar este problema que él tenía desde nacimiento. Pero se dio cuenta también de que en los cambios que se producían a nivel hormonal a través de estos extractos también producían cambios profundos no solamente en las emociones, en la mente, sino en la personalidad e incluso en la moral de la propia persona que estaba tomando estos extractos. De ahí que podamos hablar de endocrinopsicología, porque las dos cosas van unidas. Me encargaré de explicaros el porqué de esto y lo veréis perfectamente bien. Si te agradó este vídeo, no olvides de suscribirte, de darle un like y ya hasta la próxima.